Buenas noches. En esta oportunidad realizaremos una mesa redonda a modo de debate sobre la transición del mundo contemporáneo dentro del panorama artístico y cómo los problemas sociales inciden en el desarrollo del arte. Con la presencia de los expositores Luis Payrasamán, Selena Vergara y Max Ascarza, y las moderadoras Kiara Jiménez, quien les habla, Michelle Castañeda. Estarán presentes temas tales como el romanticismo, un movimiento artístico y cultural que se inicia en Francia en el último cuarto del siglo, para crear una contrariedad con el arte clásico, y por ello este estilo de arte buscaba educar y emocionar al telespectador. También el realismo, un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Finalmente, el impresionismo, un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. Ahora iniciaremos con la introducción de sus respectivos temas. Se les brindará 20 segundos a cada expositor. Iniciaremos con Luis Payrasamán. El romanticismo. El romanticismo surgió en el siglo XIX. Aconteció durante la Revolución Francesa e Industrial, luchando contra el clasismo y a favor de la libertad. Cabe resaltar también que se priorizó los sentimientos y se expandió rápidamente por el continente europeo. En nuestros días aún se sigue luchando por la igualdad y en contra de las clases sociales. Ahora continuaremos con la expositora Selena Vergara. El realismo aconteció a la excepción por los fracasos revolucionarios. El arte renunció a los temas políticos y se enfocó en los temas sociales. El realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y no hace réplica de objetos religiosos, ni aleróicos y ni mitológicos. Actualmente sigue presente el realismo en el desarrollo de la prensa. Ahora continuamos con el expositor Max Ascarza. El impresionismo es un movimiento artístico modernista que se originó en Francia del siglo XIX, como una reacción contra las rígidas reglas de la pintura académica de aquella época. Las técnicas utilizadas en el impresionismo lo distinguen de la forma tradicional de representar escenas en un papel. El pintor francés Pierre Bonnat describe claramente el objetivo de los pintores impresionistas, que es buscar la primera impresión, querer mostrar todo lo que uno ve por primera Señora vez en las Escarza, artes. su tiempo ha culminado. Terminada la primera ronda, continuamos con la segunda pregunta. Respecto a cada uno de sus movimientos artísticos, ¿creen que vienen a ser más importantes u originales que otros? ¿Por qué? Yo creo que el romanticismo es más importante debido al que aconteció durante la Revolución Francesa e Industrial, dando el primer paso para la modernización e igualdad de las clases sociales. Continuamos con la expositora Selena Vergara. Respecto a la importancia, el realismo tiene una gran relevancia en la historia. Es original gracias a su significado de representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial. La característica principal de su estética es la reflexión sobre la realidad, sin idealizar ni la sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado como lo había hecho el romanticismo. El expositor Max Ascarza. En importancia sería difícil debatir, ya que el arte se valora de forma subjetiva. Sin embargo, en originalidad, el impresionismo se distingue mucho por su significado y técnica, que consiste en el empleo de pinceladas yuxtapuestas de tonos puros que forman como una textura de toques de color. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué problemas sociales intervinieron en el desarrollo del arte durante esa época? La sociedad estatista y la pobreza de la clase baja, ya que la sociedad en esa época era aristocrática y prácticamente la nobleza tenía los privilegios y la mayor cantidad de comida. En cambio, la clase baja era prácticamente explotada. Continuamos con su respuesta, expositora Selena Vergara.
Durante el realismo se dio el desarrollo de la prensa. El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Hasta la actualidad podemos observar cómo evolucionó la prensa, las noticias y la distribución de información. Un acontecimiento muy importante que influye aún en la actualidad. Ahora el expositor Ascarza. Un problema social muy importante fue la revolución industrial. El uso de la tecnología para realizar producciones en masa se puede encontrar hasta la actualidad. El debate de las máquinas dejando sin trabajo a muchos obreros gracias a su eficacia y rápida producción que genera más ganancias para las grandes empresas. Continuando con la ronda de preguntas, formulamos la siguiente. ¿Consideran ustedes que la marca que dejó estos movimientos artísticos perdura hasta la actualidad? Yo creo que sí, por el mismo motivo de la lucha de las clases sociales y la igualdad. Actualmente las clases sociales no están tan marcadas, pero todavía se puede notar la diferencia entre las clases sociales y la igualdad, ya que las clases bajas y las clases Señor Padre obreras. Samán, su tiempo ha concluido. Continuamos con la expositora Selena Vergara. Yo creo que sí. En la actualidad sigue presente el realismo para plasmar la realidad sin propagandas ni ideas falsas que se traten de vender. Muchas veces la verdad es dura y es necesario mostrarla tal y como es para seguir creciendo como civilización. Expositor Max Ascarza. Por supuesto que sí. Dejó obras muy importantes que retratan hechos históricos que cambiaron la historia llevándonos a lo que somos actualmente, hablando de costumbres, política, economía y filosofía. Por último, pero no menos importante, la pregunta, ¿creerían que dentro de unos años estos movimientos sean opacados por otros o queden en el olvido? Yo creo que no, al menos no en nuestro país, por cómo está la situación actual. Yo creo que en nuestro país todavía se podría percibir y no sería opacados por otros movimientos. Gracias por su aporte, expositor Luis Pairazamán. Continuamos con la expositora Selena Vergara. Es poco probable, como mencioné anteriormente, el realismo tiene lo que no tienen otros movimientos, originalidad y una filosofía importante que consiste en aceptar la realidad aún viéndola a través de una pintura. Muy interesante su aporte, expositora. Continuamos con el expositor Max Ascarza. No, principalmente porque generó un cambio en cuanto al arte y las características que presenta. Asimismo, también se ve que ha sabido mantenerse con el pasar de los años y siglos. Esto principalmente por el detalle visual que presenta, que es aprovechar la luminosidad de los colores. Por ende, es un aspecto llamativo, el cual a lo visual, además de representar hechos del día a día o aspectos como una locación o un pueblo, puede ser representado de una manera llamativa, expresiva y trascendental. Gracias por su aporte, expositor. Ahora continuamos con la moderadora Kiara Jiménez. En conclusión, vemos que cada uno de estos movimientos, ya sea el romanticismo, realismo o impresionismo, surgieron al costado de grandes acontecimientos que dejaron marca hasta hoy, además de la gran repercusión que tuvieron en su época. Dejaron una gran huella a través de los años y son reconocidos, recordados e incluso estudiados hasta la actualidad. Eso ha sido todo. Muchas gracias.